Doctor Ramos, muchísimas gracias a usted. Realmente es un placer ser parte de este evento y es un honor estar con ustedes hoy día. El tema que vamos a tocar hoy día es el de la anestesia regional. Hace poco yo estaba en Perú, estaba presentando el manejo del dolor intervencionista del síndrome de dolor complejo regional. Y durante esta presentación mencioné que la guerra es la que básicamente nos trae estos avances. ¿A qué me refiero? Durante la Guerra Civil Americana en 1865, se puede considerar la primera guerra moderna. Y obviamente la secuela de los soldados con el dolor crónico que vienen, una de ellas era el dolor crónico agudo. Ahora, otras secuelas que habían también eran las heridas por balas, los traumatismos craneoencefálicos. Y llegué a encontrar este artículo que es muy interesante, que fue publicado por el Colegio de Cirujanos Americano, en el cual ellos comparaban las trepanaciones durante la guerra civil con trepanaciones hechas por los incas. Y una cosa que fue muy interesante es que aparentemente comparando los cráneos y viendo cómo sanaban los cráneos, los incas tenían más éxitos que los cirujanos americanos. Y lo interesante de esto es por qué. Eh, y bueno, la respuesta está en que los cirujanos americanos no tenían esto, lo que tenemos nosotros en Bolivia, que realmente es la coca boliviana, es específicamente usada por nosotros por milenios para tratamiento médico. Sabemos los tiwanacotas que hacían las trepanaciones, sabemos de los incas que hacían las trepanaciones. Básicamente masticaban la coca y utilizaban esto para proveer anestesia local. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Llegan los españoles prohíben el uso de la hoja de coca, pero también notan que al prohibir esta hoja de coca, la producción de los conquistados baja. Entonces, permiten que se vuelva a usar la coca, especialmente en Potosí y en todos estos ambientes que son muy agrestes para poder maximizar la producción y aumentar la exportación de plata a Europa. En 1609, este cura que era jesuita en Perú menciona que obviamente la coca tiene muchísimas propiedades, son excelentes para muchas dolencias, heridas, etcétera, y postula la idea de que qué pasaría si uno consume la hoja de coca. Bueno, los europeos agarran esta idea y se la llevan a su país. Y obviamente en este momento, los 1600, 1700, el mundo de la anestesia regional está como el mundo en esta fotografía, que es básicamente Pangea. Acá, este es el supercontinente donde realmente están todos los continentes que van a existir ahora, pero no están separados, son una masa de terráquea. Y lo mismo pasa con la anestesia regional. Entonces, en Europa se sintetiza la cocaína en 1860. Y el primero en utilizar la cocaína médicamente es Sigmund Freud. Y Sigmund Freud, aunque él es el padre de la psiquiatría, él tenía cáncer en la boca y obviamente empieza a usar la cocaína para aliviar este dolor y tristemente se vuelve adicto. Ahora, Sigmund Freud tiene un amigo que se llama Carl Koller, que era un cirujano oftalmológico, y él puede ser el primero en ser nombrado como uso de cocaína como un anestésico local para cirugía de ojo. No solamente porque quitaba la sensibilidad, pero por sus propiedades vasoconstrictoras. ¿Ok? Casi al mismo tiempo, en Estados Unidos, el doctor James Leonard Kerning empieza a utilizar la cocaína también como un inyectable a nivel epidural y espinal. Y obviamente es un tremendo avance para la cirugía. Pero el problema viene en que la cocaína no teníamos una dosis precisa y obviamente la dosis letal de la cocaína es de 1.2 gramos. Y al utilizar la cocaína, pues fallecieron muchas personas por la dosis alta. Al mismo tiempo, también se crea la primera controversia de quién fue el primero en usar cocaína epidural o intratecal, porque viene el doctor August Beer, que es alemán, y él es el que primero documenta también uso espinal de cocaína. Ahora, por otro lado, también tenemos al doctor Heinrich Braun, y el doctor Heinrich Braun ya viene en el siglo XIX, empieza a hablarnos en 1904 del uso de anestesia local para otro tipo de bloqueo. ¿Y cuál es el momento pivotal? Que básicamente la cocaína es suplantada por la procaína en 1904. En 1904 se empieza a usar la procaína
que era llamada también novocaína o como la nueva cocaína, si se puede decir, y el doctor Brown es el primero que la utiliza en anestesia local. Es seguido un poco más adelante por el bloqueo Beer, que fue hecho en 1909, en el cual se inyecta la procaína y se evita que haya una toxicidad anestésica por medio de torniquetes. Entonces, muy interesante. Ahora, ¿qué sucede a partir de 1910 para adelante? Bueno, el mundo empieza a tener un poco de problemas, empieza la Primera Guerra Mundial, y bueno, aquí es donde aparece el padre de la anestesia regional. El doctor Louis Gaston Labat era un médico francés, bueno, de padres franceses que nacieron en Mauritius. Él nació en una isla africana, que durante sus años de estudio de medicina, casi al final de la Primera Guerra Mundial, era estudiante de un cirujano, doctor Pachet. El doctor Pachet y él escriben el primer libro de anestesia regional. Este libro es tan revolucionario que llega a Estados Unidos. Los doctores de la clínica Mayo consiguen una copia y están muy impresionados, van a Francia, invitan al doctor Labat a venir a Estados Unidos, y el doctor Labat tiene mucho éxito acá en 1920. En 1923, él agarra y funda la Sociedad Americana de Anestesia Regional, la primera sociedad de anestesia regional, y obviamente él tiene muchos adeptos y la ciencia empieza a progresar. ¿Qué sucede? Él fallece en 1934, la sociedad continúa, pero bueno, ¿qué pasa en 1939? En 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Y con la Segunda Guerra Mundial también viene otra vez una hecatombe mundial. Ahí todos los médicos tienen que ir y tratar una vez más el trauma y todas las lesiones. En 1943 se inventa la lidocaína, ¿ok? Y bueno, termina la guerra y todos los médicos vuelven ya a sus respectivos países. Ahora, ya en sus países ellos notan que la anestesia regional es extremadamente útil porque es una anestesia fácil de hacer, de bajo costo, con equipamiento mínimo, pero es muy importante tener cimientos anatómicos claros. Y por ello, el éxito del que está haciendo la anestesia local depende mucho de su conocimiento y habilidad, y se le da este toque de que es un arte. ¿Y por qué? Obviamente el practicante quiere hacer una Mona Lisa y algunas veces termina con esto. Entonces, es tan importante esta lógica que la sociedad de anestesia regional es absorbida por la Sociedad de Anestesiología Americana, y el presidente en 1956 era el doctor Daniel Moore. El doctor Daniel Moore da este dictamen, que la anestesia regional tiene que basarse en parestesia. Si no hay parestesia, no hay anestesia. Y obviamente ahora sabemos que el momento que causamos parestesia ya estamos tal vez dañando el nervio. Entonces, ese era el paradigma de ese entonces. La tecnología continúa avanzando, el conocimiento se sigue ampliando porque obviamente se dan cuenta que están lastimando. Y en 1962 el doctor Greenblatt y Denson introducen el primer estimulador nervioso transistorizado, que es portátil. Y obviamente esto revoluciona la idea de poder encontrar al nervio sin necesariamente lastimarlo. ¿Ok? Pero como el paradigma ya estaba escrito en la mente de muchos anestesiólogos, se dice que no es solamente una herramienta, pero una muleta utilizada por los médicos que no conocen la anatomía. Y esto obviamente hace que su expansión sea un poco limitada. ¿Ok? Bueno, el conocimiento sigue avanzando y en 1975 muchos doctores empiezan a separarse de la Sociedad Americana de Anestesiología para enfocarse en la anestesia regional y el manejo del dolor. Y ellos forman una sociedad que es la actual Sociedad Americana de Anestesia Regional, y que fue fundada por el doctor Bridenbach, el doctor Caron, el doctor Katz, el doctor Raj y el doctor Winnie. Yo voy a enfocarme un poquito en el doctor Winnie por los siguientes motivos. El doctor Winnie es una persona increíble. El doctor Winnie es muy famoso en Chicago porque él fue estudiante de la universidad más prestigiosa de medicina de Chicago, que es Northwestern.
Él estaba haciendo su internado en el hospital de Cook County y mientras hacía su internado se contagió de poliomielitis. Esta poliomielitis lo dejó parapléjico, casi lo mata. Fueron sus colegas que le hicieron una traqueostomía, lo intubaron, lo conectaron a un ventilador portátil y lo ayudaron a sobrevivir. Entonces, el doctor Winnie sobrevivió, tuvo una muy larga recuperación, pero nunca perdió la motivación de ser médico y de ayudar a la gente, a pesar de lo que le había pasado. Lo que él hizo fue agarrar, hablar con los jefes de cirugía y fue nombrado el primer residente de anestesiología en el hospital de Cook County. No solamente eso, el doctor Winnie tuvo tremendos avances en cuanto a la tecnología. Su filosofía era de que la anestesia intratecal o epidural siempre funcionaba porque la aguja no iba persiguiendo al nervio. La aguja iba persiguiendo un espacio. Y una vez llegando al espacio epidural, era la anestesia local la que encontraba el nervio. Y con eso en mente, él propone de que hay espacios faciales y que en estos espacios faciales, que es básicamente entre músculo y músculo, también viven los nervios y que si podemos hacer un bloqueo facial, esto podría resultar en anestesia periférica. Y con esto en mente, él propone el bloqueo subclavicular perivascular del plexo braquial, el cual lo hace muy famoso. También propone bloqueo para cirugía de pierna y muslo con el bloqueo 3 en 1 del nervio obturador femoral y laterofemocutáneos. Y por sus éxitos académicos, él es nombrado el primer presidente de ASHRAE entre 1976 y 1980. Ahora, también a mediados de los 80, el Hospital Cook County se empieza a volver famoso. ¿Y por qué se vuelve famoso? El Hospital Cook County es básicamente la central de trauma de Chicago, ¿ok? Es famoso en Hollywood por películas como El Fugitivo, ¿ok? Y actualmente también sigue siendo famoso porque el trauma aquí en Chicago sigue al mismo nivel. Y volviendo otra vez al tema de la guerra, nosotros entrenamos a médicos o paramédicos de la naval tal vez con la expectancia de la guerra con China, que ojalá nunca pase. Okay. Pero bueno, a mediados de los 80 llega el doctor Franco a Cook County. El doctor Franco es también otra persona fascinante, la cual es un médico que fue entrenado en Chile. Básicamente, su meta original era ser un cirujano ortopédico y era muy adepto a la anatomía. Él llega a Estados Unidos, entrena en Mount Sinai en Nueva York y una vez graduado de anestesiología, él sabe que hay una tremenda escuela de anestesia regional en el Cook County y por eso viene a trabajar en el hospital. Una vez ahí, él va contra el paradigma de que el neuroestimulador era una muleta. Porque imagínense, un anatomista con un neuroestimulador es básicamente infalible. Y él hace un estudio de 1001 casos de este bloqueo perivascular y demuestra que 97.2% eran exitosos. Entonces, tremendo. Y además de eso, muestra que tienen una aplicación especialmente en pacientes obesos. Ahora, el paciente obeso no respeta la anatomía. Básicamente, todas las marcas que podrían darnos son movidas en una dirección u otra. Y realmente, cuando hablamos de obesidad en Estados Unidos, hablamos de obesidad. Entonces, estos son pacientes que son extremadamente grandes y difíciles, pero aún así tiene éxito por la ayuda del neuroestimulador para encontrar los nervios y hacer los bloqueos. ¿Okay? Pero ¿qué pasa después en los noventas? En los noventas existe una revolución y esta revolución es la aparición del ecógrafo. Con todo el boom económico y de las computadoras, esto se vuelve muchísimo más accesible a toda la gente y todos los maestros tienen que volver a ponerse en línea y volver a aprender. Todos tenemos que aprender exactamente esta nueva tecnología, que es excelente porque nos da información en vivo y directo de lo que estamos intentando anestesiar. Pero el problema es que lo que vemos depende de la interpretación de cada uno. Entonces, alguna gente ve más nervios de los que son, y obviamente esto causa problemas. ¿Y por qué esto causa problemas? Porque el no entender dónde uno está poniendo la aguja, por más de que veamos dónde está la aguja, puede también causar problemas. Entonces, ¿qué hace el doctor Franco? El doctor Franco hace un estudio
del signo de luz o de la parada de luz que tenemos rojo, amarillo y verde, que habitualmente era reconocido como los nervios interescalénicos de la parte superior del plexo braquial. La teoría era que estos nervios eran C5, C6 y C7, pero él demuestra con sus estudios anatómicos que estas tres luces son en verdad solamente dos nervios. Y menciona que la raíz de C5 es más delgada, mientras que la raíz de C6 es bifascicular y más grande. Y que la raíz de C7 no es visible porque está por debajo de la raíz de C6. Además de eso, al hacer sus disecciones anatómicas, remueve el perinerio, obviamente, y demuestra que esto sí es real. Pero ver es creer. Entonces, él nos demuestra acá que básicamente, mientras más nos acercamos al neuroforamen, vamos a ver que hay una unión de esas dos ramitas del C6 que se vuelven una sola, como pueden ver en este momento. 2-1. ¿Ok? Entonces, esa es una tremenda contribución. ¿Por qué? Porque tiene una aplicación clínica tremenda. Como pueden ver al lado derecho de su pantalla, esta es una tomografía post-mortem de un paciente de 20 años en el cual se aplicó un catéter interescalénico que tristemente fue puesto tal vez entre C6 y C6 y bueno, proveyó un poco de anestesia, pero al momento de utilizarlo se utilizó un anestésico local de lenta duración para darle más alivio al paciente y no se lo observó y el paciente falleció por falla respiratoria, una espinal alta. ¿Okay? Ahora, hablábamos de otras controversias. Una de las cosas más interesantes que el doctor Franco me ha enseñado es obviamente que el bloqueo PEX es tremendo, pero él no estaba de acuerdo en cómo funcionaba. De acuerdo al doctor Blanco, en el bloqueo PEX, uno va a poner, en el bloqueo PEX 1 se va por debajo del pectoral mayor, en el PEX 2 se va por debajo del pectoral menor, en el serrato se va entre básicamente el latissimus dorsal y el serrato, que la aguja y eh, el ultrasound probe se van mucho más para un lado. Y obviamente de esa forma funciona. Según la teoría de este bloqueo, el PEX-1 funcionaba porque bloqueaba el nervio lateral pectoral, el nervio lateral medio, pero obviamente esto vienen del plexo braquial y en teoría son ramas motoras. Lo mismo con estas otras ramas que son en el PEX-2 o PEX-1. Entonces, el doctor Franco demuestra que la inervación viene de las ramas torácicas y hace un estudio cadavérico en el cual nos muestra que la inervación cutánea del pecho es por esta rama cutánea lateral que sale en la línea medio axilar y obviamente va a ir por debajo del pectoral mayor. Entonces, la idea era buena del doctor Blanco, pero la explicación no era la mejor. Y el doctor Franco nos provee una buena explicación. Ahora, el doctor Franco quiere un poquito modificar este bloqueo y sugiere esta nueva opción, que es la consolidación del PEX 1, PEX 2 y el serrato con el serrato plain block, ¿ok? El serrato anterior plain block, que es como un pariente del TAP. Entonces, tu idea es básicamente ir a nivel de la cuarta costilla y introducir la aguja en el plano entre el serrato y el pectoral menor. Y de esta forma aliviar al paciente. Nosotros usamos esto mucho en el Cook County, no para cirugía de mama, pero también para fracturas de costilla y tiene muy buen resultado. Okay. Esta técnica todavía no es aprobada y tampoco se puede decir que no funciona, entonces estamos esperando que sea refutada o aceptada. Y finalmente, la contribución al mundo del manejo del dolor también ha sido hecha por el doctor Franco por los nervios geniculares. Él no ha hecho el estudio de ultrasonido, pero ha hecho el estudio anatómico. Y con este estudio anatómico, con muchos doctores europeos, han demostrado que las ramas geniculares van a ayudar al paciente, no solamente con dolor crónico, pero también a nivel perioperatorio. Entonces, no estamos diciendo que el bloqueo genicular sea el único bloqueo, porque sabemos que la rodilla tiene una inervación bastante complicada. Necesitamos bloquear el canal de los aductores y en cierta forma también bloquear el
vastus mediales, el nervio del vasto medial, ¿ok? También tenemos el bloqueo del IPAX que va a ayudar con las ramas del peroneo, ¿ok? Pero lo importante es que el doctor Franco nos ha ayudado a avanzar con el conocimiento que tenemos. Ahora, también al mismo tiempo ha confirmado lo que decía el doctor Winnie. Alguna gente te va a decir que puede ver el nervio. Y eso esto depende del tamaño del paciente, depende del tamaño, bueno, de la calidad de tu ultrasonido y tal vez de tu habilidad. Es una mezcla de las tres. Pero lo que no se puede refutar es que es un bloqueo de plano facial, que era lo que el doctor Winnie nos enseñó. Entonces, esto también está esperando corroboración o refutación. Entonces, para sumarizar todo lo que les he hablado, la verdad de hoy será la mentira de mañana y te quedarás cuestionando tu propia cordura. Y eso es lo lindo de ASRA. ASRA es una sociedad que nos motiva a aprender, a ser científicos y obviamente a ser globales. Como ustedes han visto, hay doctores de todo el mundo que han hecho contribuciones a todo nivel para poder estar donde estamos hoy. El código QR que ven ahí es uno de nuestra biblioteca de videos que tenemos en el Cook County, que tienen subtítulos en español. Y ahí también hacemos point of care y los bloqueos y la anatomía. Entonces, para terminar, quiero recalcar que estamos aquí gracias a los maestros que hemos tenido en nuestra vida. El doctor Franco aprendió mucho del doctor Winnie, yo he aprendido un poco del doctor Franco y quisiera poder hacerlo sentir bien con mi conocimiento en el futuro. Pero más importante, el mensaje para todos es que estamos acá por nuestros maestros y que la ciencia es lo más importante y que realmente tenemos que apreciar el campo en el que estamos. Muchísimas gracias por su tiempo.